Amigos y amigos, sean todos bienvenidos a este canal, esperando estén todo bien. Aquí veremos una diferencia de cuadrado, veremos dos casos, la diferencia de cuadrado, dos ejemplos, porque me lo han pedido en las encuestas que estamos haciendo en YouTube. Hay que ver el curso completo de factorización, se lo dejaré aquí en la caja y también en la descripción para que lo vean. Todo lo que tiene que ver con factorización, y si no se ha suscrito también suscríbase. Déjenme un like, coméntenme el tema que les interese que suba al canal. Entonces aquí tenemos una diferencia de cuadrado, 9x al cuadrado menos 1. Entonces la raíz se la extraemos, la raíz de 9x al cuadrado y la raíz de 1. La vamos a extraer inmediatamente, ambas raíces. Cuando tenemos la raíz cuadrada de una operación aquí en matemáticas, la raíz cuadrada de 9 es igual a 13 y la de x al cuadrado es igual a x. Simplemente dividir el índice, el exponente entre el índice de la raíz. 2 entre 2 es igual a 1. La raíz cuadrada de 1 es igual a 1. Entonces estos dos resultados que están aquí, 3x y 1, lo ponemos en dos paréntesis. Primero sumándose y luego restándose, y ahí está resuelto inmediatamente esta diferencia de cuadrado, de tal manera que si usted multiplica esto por esto que está aquí, le da esto que está aquí. Entonces en el otro caso es más difícil un poquito, entre comillas. El otro que tenemos aquí, la raíz cuadrada de 64a a la 4, eso lo vamos a ver aquí inmediatamente. Raíz cuadrada de 64 es igual a 8, raíz cuadrada de a la 4. Entonces significa que el 4 se divide entre el 2 de la raíz y queda 8. Y el 16, la raíz cuadrada de 16, creo que ya saben que es igual a 4. A 4. Esa es la raíz cuadrada de 16, 4. Entonces esto se va a poner aquí en dos paréntesis, primero sumándose y luego restándose, y así lo haremos. Entonces aquí nos resta algo, y es que también aquí tenemos una diferencia de cuadrado aquí, que también la podemos resolver hallando la raíz cuadrada de 8x al cuadrado y la raíz cuadrada de menos 4, y podemos hacer esa diferencia de cuadrado también. ¿De qué manera? Bueno, la raíz cuadrada de 8x al cuadrado podemos poner el 8x al cuadrado de la siguiente manera, como 4 por 2, x al cuadrado. 2 por 4 son 8, ¿verdad? Entendiendo que la raíz cuadrada de 4 es exacta y sale 2, y la raíz cuadrada de x al cuadrado es exacta y sale x. Entonces queda 2x raíz de 2. Ese es el resultado que nos queda de esa parte. Y la raíz cuadrada de 4, que raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Y eso está resuelto ahí. Entonces ahora vamos a poner eso de la siguiente manera. Esto que está aquí va a quedar igualito, y esto va a quedar factorizado como 2x raíz de 2 más 2 por 2x raíz de 2 menos 2. Entonces este resultado aquí va a quedar de la siguiente manera. Y ahí está factorizado 8x al cuadrado más 4 por 2x raíz de 2 más 2, 2x raíz de 2 más 2. Si queremos aquí, también aquí usted puede sacar como factor común este 2 en ambos factores, pero por ahora déjenlo así, para que solamente se entienda la parte de lo que es la diferencia de cuadrado. Usted, si quiere, sabe que ahí tiene el 2 como factor común y lo puede extraer también en ambos factores
Pero por ahora mejor déjelo así. Por ahora en este nivel de factorización. Muchas gracias por ver este video y bendiciones.